Bueno, ya me quedé pensando con todo lo que dijo Mariela, me parece que tenemos para toda la mañana. Y lo primero que me viene es cómo subestimamos, ¿no? Quizás cómo subestimo, por lo menos a veces, desde la percepción y cuántas búsquedas tienen estos jóvenes. Creo que estamos hablando a veces lenguajes distintos. Bueno, vamos a verlo durante la mañana. Pero ahora es momento de inspirarnos. Y para eso tenemos 4 historias. Vengan y los presento. Suban. Vamos a conocer 4 historias distintas, 4 historias de jóvenes que empezaron muy jóvenes a transitar su camino. Siéntense donde quieran, chicos, y los vamos a ir presentando. Tengo la suerte de haber entrevistado a más de uno de ellos antes de hoy, de haberlos buscado. Estamos todo el tiempo buscando estas historias que nos inspiren. Estos chicos que empiezan atrás de un propósito, que creo que es una de las características que tienen ellos 4. Vamos a arrancar por Rocío. Rocío González es cofundadora de Papa y Darabi. Ella es arquitecta, pero tiene una búsqueda que tiene que ver con el triple impacto. No les voy a decir mucho más porque quiero que ellos un poco nos cuenten quiénes son y por qué están acá. Bueno, seguimos también, tenemos a Jerónimo. Jerónimo lo conocí un día tratando de ver qué hacían los chicos en la escuela y cuando nosotros vemos vasos descartables, él vio una posibilidad de cambiar algo. Cuando nosotros vemos un vasito acá, quizás tomamos un vasito así, él dijo, yo no quiero que este vasito contamine, quiero que este vasito se pueda reciclar. ¿Y qué tal si el vasito después lo puedo comer y transformarlo en algo que sea completamente transformador? Bueno, todo eso y mucho más hizo Jerónimo Butcher y con él vamos a hablar de eso. Damián se animó a hacer algo que, bueno, no creo que muchos nos animemos, que es quizás unir 2 países nadando. Pero antes de unir esos 2 países nadando, tuvo que entrenar y sacrificar y decidir un montón de cosas antes. Y con él vamos a hablar de eso. Y también lo tenemos en Manuel, que cuando algunos chicos, como mi hijo de 12 años, están pensando qué juego van a jugar a la Play, Emanuel ya se había puesto su primera empresa a los 12 años y ahora con 20 recorre el mundo contando cómo lo hace y él cree que todos podemos hacerlo, así que bueno, vamos a ver cómo nos convence de eso. Vamos a arrancar por Rocío, que casi no llega porque no saben lo que es el tránsito, así que, pero bueno, acá estamos los 4. Rocío, sos arquitecta, pero podríamos decir quizás una carrera tradicional, pero decidiste pensarla de otra manera. ¿Qué tiene que ver el triple impacto, el propósito y tu ser arquitecta? Cuando estaba terminando la carrera, estaba haciendo también un curso de arte y ahí empecé a desarrollar una línea de accesorios. De hecho, ese fue como mi primer empleo, o sea, empecé a comercializar esos accesorios y después empecé a incorporar materiales de descarte para estos accesorios y desarrollé toda una línea de productos en función de eso. Y lo que me atravesó en un momento fue cuando empecé a trabajar con cooperativas de trabajo para hacer estos accesorios y emplear mujeres que estaban dentro y fuera del penal de Ezeiza y después trabajar con grupos de gente con distintos tipos de discapacidades, desde Redactivos y Yo No Fui, que fueron las 2 cooperativas con las que trabajé, y ahí como que inicié un camino en el que empecé a mezclar esto de, bueno, aparte del reuso de descartes para fabricar los productos, toda la pata social, y ahí fue como que empezamos a enfocar el negocio en función de eso. Pero primero te pusiste en marcha y la parte social y estas mujeres que fuiste conociendo fueron llegando en el camino, no es algo que te habías propuesto desde el comienzo. No, siempre digo que arrancó como un hobby, terminó siendo un empleo, terminó siendo una empresa, le fuimos como dando forma, pero sí entiendo que hubo algo como que me fue alineando hacia ese camino que después no pude como cambiar, o sea, me fui alineando hacia eso. Y así fue cambiando la empresa para que tenga más impacto, para que tenga más volumen, para generar más empleo y demás. Decís no pude cambiar, ¿por qué? Porque encontraste un propósito. Sí, o sea, como que hay como momentos que te marcan. A mí el hecho de empezar a trabajar con Yo No Fui fue un lugar que me marcó y de ahí empecé a pensar cómo poder hacer desde lo que yo sabía hacer, que era el diseño, lo que había aprendido, desde lo que me gustaba de la universidad, volcarlo hasta esto que es como generar el impacto. Y ahí hablamos de esto de lo social, lo ambiental y lo económico, como esta unión de lo que es el triple impacto, digamos. Sí. Jerónimo, vos saliste al recreo y viste que estaba el tacho lleno de vasitos y dijiste, no me cierra por ningún lado. Y donde uno vemos basura y vemos algo, vos viste una idea. ¿Cómo es que tuviste esa idea? Sí, un poco, bueno, como decías, viendo el problema, que era algo que tenía muy cercano y que después se replica en muchos otros contextos,
un producto que se usa en todas partes y después de ser usado por instantes se tira y tarda cientos de años en degradarse. Entonces, pensando en qué alternativa se podía brindar a esta práctica tan común para evitar el gran impacto que tiene, porque después termina generando millones de toneladas de residuos en todo el mundo. ¿Y qué usaste? ¿Tus conocimientos de qué era? ¿Biología en ese momento en la escuela? Sí, un poco experimentando en general y después trabajando en temáticas tecnológicas, que era lo que yo estaba en la orientación de la escuela, y entonces empecé a desarrollar una solución basada primero en un material alternativo y después en la forma de automatizar la producción de los vasos, y entonces es que vengo desarrollando estas máquinas que producen y dispensan los vasos biodegradables. Imagino que te saliste un poquito de la currícula que los docentes tenían preparada para vos. ¿Cómo se recibió eso? Sí, bueno, por suerte también desde el colegio tuve mucho apoyo en este sentido y por un lado para impulsar el proyecto y también para ellos también ir guiándome en ese camino y luego poder continuarlo así como lo estoy desarrollando ahora. Desde esa idea hasta ahora tuviste la posibilidad de representarnos como país. Angela Merkel se te quedó mirando diciendo no puedo creer lo que está haciendo este chico. ¿Cómo fue esa experiencia de contar algo que hiciste en la secundaria y que hoy está marcando, entiendo, también tus estudios después del secundario y la profesión que querés seguir? Bueno, sí, como comentabas, el año pasado tuve la oportunidad de representar a Argentina en el G20 en Alemania y ahí no solamente compartir mis experiencias, sino también intercambiar con otros jóvenes de todo el mundo que están interesados en estas temáticas vinculadas a lo ambiental y al cambio climático puntualmente y poder juntos plantear propuestas o plantear nuestras perspectivas para aportar a la construcción de un futuro sustentable por parte de los líderes mundiales que se iban a estar juntando ahí. ¿Crees que esto tiene que ver con tu primer empleo? Si a vos te preguntan cuál es tu primer empleo, ¿dirías que tiene que ver con ese proyecto del secundario? Sí, un poco sí, porque bueno, eso en realidad fue un disparador. Arranqué canalizándolo a través del proyecto final del secundario, pero es algo que ahora es mi ocupación, que me vengo dedicando, aparte del estudio, no estudio biotecnología, pero es algo que me dedico constantemente para seguir mejorándolo y poder lograr un impacto a partir de eso. Imagino que si un chico de 18 o 19 te escucha, dirá, bueno, está buenísimo porque siguió sus sueños. ¿Y ganás plata? Bueno, sí, en realidad todo lo que fui logrando conseguir de recursos lo vengo invirtiendo ahí para poder continuar con el desarrollo, pero en sí el objetivo es que esto sea algo rentable para que verdaderamente sea sustentable, ¿no? Que pueda la solución sostenerse a sí misma. ¿Y ahora qué estás estudiando para poder seguir adelante con el proyecto? Ahora estudio biotecnología, como te decía. ¿Dónde estás estudiando? En la Universidad Nacional de San Martín. ¿Y hay una mirada hacia los chicos emprendedores? ¿Hay lugar para tener ideas? Por un lado, o sea, ahora se está organizando distinto como es todo en la universidad, pero puntualmente ahora luego, de bastante tiempo de ir buscándolo, estoy consiguiendo generar ahí un espacio donde estoy empezando a armar un laboratorio de desarrollo que va a ser en el campus de la universidad, lo cual es algo realmente muy positivo y que me va a permitir tener un impulso muy grande para continuar con el proyecto. Gracias. Emanuel, 12 años, ¿cómo se tienen 12 años si se arma una empresa? Porque no me entra en la cabeza. ¿Cómo es tener 12 años y decir, quiero hacer mi propia empresa? Bueno, es interesante porque se conecta un poco con el estudio que veíamos antes. Todo empezó como un juego, como una cuestión creativa. Yo no estaba pensando que estaba armando una empresa, sino que estaba buscando un camino para divertirme y para poder relacionarme con gente alrededor de toda Latinoamérica. Y también surgió de esto que tenemos los jóvenes, los millennials y la generación Z, de decir... Vos sos más Z que millennial. Yo soy más Z que millennial, por Sí. un año, 97. Bueno. Y surge de esto de pensar, si otras personas lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Y a partir de esa pregunta tan poderosa, empezar a pensar, ¿cómo es que yo lo puedo hacer? Y a partir de ahí aprender a programar, aprender a diseñar, buscar equipo, es decir, unirme a otros pares míos que me complementen de alguna manera. Y a partir de todo eso empecé a construir ese proyecto durante 2 años que tuvo un impacto muy grande. Y recién me di cuenta que fue una empresa que fue sustentable, que generó dinero mirando en retrospectiva. Pero imagínate que con 12 años para mí era un juego y ya. ¿Y la curiosidad de dónde crees que salió? Esa curiosidad que, nada, de los 12, de los 13, ¿cómo es que te llevó? Y contanos un poco cuál fue tu empresa. Bien, en ese momento, a los 2 años, la empresa llamada Socme era una red social donde los usuarios podían subir contenidos, podían chatear, teníamos una radio para que escuchen música,
había juegos como el truco para que pudieran jugar en línea, es decir... Ese año estaba llegando Facebook Argentina, o sea, no 2009. conocíamos mucho las redes sociales Total. todavía. Y estábamos en unas redes sociales donde los usuarios se escondían atrás de un avatar y no ponían su nombre ni su foto. Claro. Es decir, un contexto totalmente diferente. Sí. Y un poco eso generaba que uno se pueda relacionar sin prejuicio, porque vos no sabías quién estaba del otro lado de ese avatar. Entonces fue un momento muy lindo. Yo estuve, creo que en el comienzo de las redes sociales en Argentina, y eso derivó en lo que fue mi profesión hasta hoy en día, ¿no? Que es el mundo del marketing, el mundo de los negocios, porque ese primer empleo que yo tuve a los 12 años hizo que a los 14 haga una agencia de marketing digital, la venda, arme otro proyecto, y a partir de eso fui construyendo un universo donde no solo yo podía hacer y vivir de lo que a mí me gustaba, sino darle la posibilidad también a otros de que también lo hagan, ¿no? Y siempre con mucho sacrificio, es decir, mi familia económicamente está bien, pero no es que tenían dinero para mis proyectos. Un contexto social también complejo y manejando las emociones, ¿no? Es decir, buscando a través de estos proyectos ciertas escapatorias, y algo que charlábamos antes que para mí es muy importante, el desafío de, por un lado, a la mañana estar en el colegio secundario, tirar una boligoma por la cabeza, y a la tarde me ponía un traje, iba al directorio e intentaba que no me preguntaran si me había perdido y buscaba a mis papás, porque una vez me lo dijeron. Eso está bueno, porque muchas veces pensamos que el que sale a dar una conferencia o algo no tiene miedo. Y obvio que creo que sí, ¿no? No sé, ¿cómo es eso de salir y decir, voy a venderte esto, pero venderte en el sentido de te quiero contar, te quiero convencer, y todo ese miedo de sentirte un impostor? ¿Cómo se hace? Bueno, es interesante porque los primeros que tenemos que creérnosla, es decir, los primeros que tenemos que comprar la idea, somos nosotros mismos. Es decir, yo cuando estaba en mis primeras conferencias estaba temblando. Cuando imprimía folletos y salía a vender mis productos, temblaba. Sin embargo, yo seguía actuando, y el actuar creo que nos genera confianza, ¿no? Y muy importante esto, no mirar los fracasos que tenemos como algo negativo, sino como un resultado. ¿Qué significa? Que hicimos algo que probablemente no estuvo bueno, es mejorable, lo mejoro y obtengo un resultado diferente. Y ahora me gusta el resultado. Está de moda, o se escucha mucho decir que fracasar está bien porque hay que seguir para adelante, pero el tema es que hay que estar ahí y fracasar, ¿no? Y salir para adelante. Vos saliste también de un contexto desfavorable quizás en casa. Total. ¿Cómo pensás que eso pegó a lo que estás haciendo hoy, a tus 20 años, que recorre el mundo hablando de que vos sí podés, y ahora vamos a ir a eso? Yo tuve dos necesidades muy grandes en mi infancia. Una, la de poder relacionarme con gente de mi edad y con gente más grande. Y la segunda fue financiera. O sea, yo cuando a mi papá le decía que me quería comprar una Coca-Cola o algo, me decía, hijo, no hay plata. Entonces yo creo que en base a esas dos cosas me potenciaron durante toda mi adolescencia buscar la manera de poder relacionarme y también de poder generar dinero. Y algo que muchos no me creen es que yo de chico era muy introvertido, yo no me animaba a hablar, y hoy en día estoy acá. Entonces creo que cuando yo, por ejemplo, en mi libro digo todo está en vos, quiero decir que todo está dentro nuestro. El desafío es cómo poder viajar hacia nuestro mundo interior y descubrir que eso está ahí. Me quiero poner un poquito en abogado del diablo, porque no sé si todo está en vos. Creo que a veces el contexto hace que no todos tengamos las mismas posibilidades. Totalmente, y ahí es muy importante. Yo creo que lo más importante no solo es soñar y tener un objetivo, sino el recorrido. Y ahí es donde yo creo que cada persona inicia el recorrido en un punto diferente. Algunos estamos más adelante, otros más atrás, pero en fin, estamos en el recorrido y eso es lo importante. Y no medir las cosas como una carrera, como esa ansiedad de tengo que llegar, sino como una trayectoria. Yo en el camino me equivoqué muchísimo, fui, volví, cambié de opinión, fracasé en algunos proyectos, fui muy exitoso en otros, pero fue un recorrido, lo mismo que cuando hice ese viaje por el mundo. Todas las veces que me equivoqué, que me perdí, que me fui a otro lado, lo importante fue no tenerle miedo al trayecto. A veces estamos tan concentrados en el premio que no nos damos cuenta que donde nos tenemos que divertir es en el camino hacia ese premio. Me dejó 40 titulares. Bueno, los voy a seguir procesando para después. Damián, hace muy poquito hiciste una hazaña y lo que salió en todos los diarios fue la hazaña. Pero lo que no salió fue que un mes antes no te había salido. 3 días antes. Bueno, uniste 2 países nadando, fueron más de 9 horas de esfuerzo, años y años de entrenarte para hacerlo. Hablábamos hace un tiempo y te preguntaba, ¿qué
¿Qué te pasa por la cabeza tanto tiempo nadando? ¿Qué pasa por el cuerpo? ¿Cómo es la previa de lo que después festejamos cuando lo pudiste hacer? La previa es muy dura. La previa, la vida de un nadador es muy dura, ¿no? Porque no hacemos golf, no hacemos tenis, entonces se requiere de muchas horas de práctica, de entrenamiento cada día, mañana y tarde. Ahora antes de venir acá estuve entrenando, salgo de acá y voy a volver a entrenar, pero se requiere por sobre todas las cosas, como decía Emanuel, y creo que como lo han vivido los chicos, de mucha pasión. La previa para hacer el cruce del Río de la Plata, en lo personal tenía muchísima ilusión y también tenía miedos distintos a los que he tenido en otras competencias en las que me enfrento a rivales. Acá mi miedo pasaba por la soledad, iba a nadar de un país a otro y si bien iba con 3 barcos que me acompañaban, estaba solo, sin rivales, era muy extraño, era nuevo y le tenía mucho miedo al aburrimiento. Después la verdad es que lo fui superando con el correr de las horas y me terminé divirtiendo mucho. Unos días antes lo habías intentado y fueron factores externos a vos los que hicieron que no puedas llegar. Vos estabas bien físicamente, estabas para llegar a Argentina, romperla, festejar con tu mujer, que es la entrenadora, otro capítulo aparte, y con tu hijita. Y hubo algo externo que hizo que no puedas. Contanos para ver cómo hiciste para superar eso. La verdad es que cuando me pararon en el kilómetro 21, son 42 kilómetros el cruce del Río de la Plata, y hay una boya que delimita los dos países, y faltando 500, 600 metros para llegar a esa boya, vi que nadie de las embarcaciones me estaba dando bola. Nadie me miraba, nadie me daba instrucciones, y pensé que raro, ¿no? Estoy por cruzar de un país a otro y nadie me mira, nadie me dice nada. Y pregunté, ¿está todo bien? Y me dijeron, ahora te decimos. Y cuando llegué a la boya, todos me pararon, empezaron así con los silbatos, quédate quieto, quédate donde estás, no podemos nadar del lado argentino. Y primero pensé que era una broma, porque iba bastante por delante de lo que era el antiguo récord del cruce del río, y cuando me di cuenta que no era una broma, estuve 30 minutos flotando en el agua intentando buscar una solución, y fue un golpe grande, pero bueno, mi carrera deportiva estuvo llena de golpes. Siempre creo que mi frase de cabecera en el deporte fue que la gloria no es no caerse nunca, sino levantarse después de todos los golpes y de todas las caídas que hay. Y la primera hora, 2 horas posteriores a que me sacan del agua y me dicen que tengo que salir, que no puedo seguir, fue muy dura. No podía creer que me habían sacado del agua por falta de papeles para nadar del territorio argentino, ¿no? O sea, me imaginé que podían pasar muchas cosas, que iba a haber miles de escenarios, que podía fallar yo, porque físicamente un deportista puede fallar. Pensé que por condiciones climáticas podía ser que suceda, porque el Río de la Plata es muy traicionero, pero no me imaginé que me iban a sacar por problemas de papeles. Y tuve, creo que 2-3 horas muy críticas, llegar a casa, encontrarme con mi hija y mi mujer, que supuestamente me iban a estar esperando en la llegada, y no poder abrazarme, que yo lo que quería era nadar y llegar y abrazarme con ellas. Era muy duro imaginarme que no se había dado. Y a la mañana siguiente me encontré con la sorpresa de que el sábado podía tener la posibilidad nuevamente, o sea, 48 horas más tarde, de volver a intentarlo, y en ese momento me preguntaron, ¿lo hacemos el sábado? Y ni le pregunté a mi mujer, entre comillas, entrenadora, ¿lo hacemos? O sea, dije, sí, lo hacemos, y después corté el teléfono y dije, ¿estoy preparado para hacerlo? El cansancio, lo que sucedió, era todo muy reciente, pero bueno, tenía un impulso muy grande a volver a intentarlo. Damián, nadás desde los 6 años. ¿Vos te diste cuenta que era tu primer empleo? ¿Fue tu primer empleo hacer esto? Sí, fue mi primer empleo, definitivamente. Lo hablábamos en la previa. Creo que no es el primer empleo el día que uno recibe su primer dinero o gana su primer sueldo. Es el primer empleo en el momento en el que uno inicia un camino lleno de pasión, sentís que es tu vocación. Me despierto cada mañana y me miro al espejo, sonrío. Sé que voy a disfrutar no solo del día que voy a competir y que tengo la posibilidad de ganarme un dinero, sino de todo el proceso que me lleva a ir a competir. Y eso es lo que me gratifica. Emanuel, las generaciones más grandes, ¿los entendemos ustedes o estamos hablando en idioma distinto? Mira, es una pregunta muy interesante porque muchas veces nos concentramos tanto en encontrar las diferencias entre las generaciones que no nos ponemos a pensar qué tenemos en común. Y creo que desde ahí está la conexión. Es decir, yo si le pregunto a otra generación, che, ¿te gustaría en tu trabajo que te dejen vivir de lo que vos soñaste vivir? Probablemente me responda que sí. Si yo te pregunto, ¿a vos te gustaría tener más flexibilidad y que te escuchen?
Sí, si yo te pregunto, ¿te gustaría que tu jefe sea un par y no esté arriba tuyo, sea un mentor y te guía hacia tu sueño? Me vas a responder que sí. Entonces creo que estamos muy conectados entre las generaciones. Ahora el desafío es cómo podemos hacer tanto las otras generaciones como nosotros para encontrar esos puntos en común y a partir de ahí empezar un camino nuevo. Creo que ese es el desafío. ¿Cómo podemos? A ver, pensemos. ¿Cómo podemos achicar esa brecha? Porque hay muchas, se viven como amenazas. Este pibito viene a sacarnos todo lo que hicimos durante 20 años, o el grande dice, o el chico dice, uy, este se la sabe toda. ¿Cómo hacemos para sacar eso e ir a lo que nos une? Bueno, mira, cuando yo doy clases en la Universidad de Itela, una vez un director de una empresa muy importante argentina me dijo, ¿cómo son los millennials? Porque nunca tuve uno enfrente. A lo que yo le retruco, ¿vos no tenés hijos? Sí, y tienen tu edad. Entonces, creo que cuando empecemos a ver a esos millennials que vienen como hijos y no como una amenaza, vamos a abrazarlos y vamos a tenerle muchos cariños. Y cuando nosotros los millennials veamos a nuestros jefes como padres, como mentores, y no como una amenaza que me va a prohibir o me va a cohibir a lo que yo quiero hacer, también los vamos a abrazar y le vamos a tener amor. Entonces creo que podemos empezar por ese camino, es una solución bastante práctica, pero nos permite generar más empatía con la persona que tenemos al lado. ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo sigo? Sigo. Ese es el gran desafío. Como decía recién Damián, lo importante está no en la cantidad de veces que te caes, sino en la cantidad de veces que te levantás. Está en cómo te tomás eso, porque la vida no es lo que nos pasa, sino lo que nosotros interpretamos de lo que pasa. Entonces, si yo interpreto que una caída es el final, probablemente sea el final. Y si yo interpreto que esa caída es un nuevo comienzo, va a ser un nuevo comienzo. Nosotros, de alguna manera, empezamos, a partir de lo que decimos, a predecir lo que nos va a pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno afirma. Jerónimo, ¿te sentís referente? ¿Qué te pasa cuando vienen los chicos más chicos a preguntarte, tengo miedo de seguir esto, sigo mis sueños o busco algo con salida laboral, me dicen que estudie sistemas, pero yo quiero hacer música? ¿Te pasa? ¿Cómo se te acercan los más jóvenes? No, sí, realmente, o sea, veo que la posibilidad de transmitir mi experiencia para poder compartirla y poder ir guiando a otros chicos es algo clave y es algo que yo, por ejemplo, cuando estaba iniciando, buscando oportunidades para poder canalizar mis intereses, me costaba muchísimo poder encontrar esos recursos, esas herramientas. Entonces, de hecho, ahora incluso tengo una iniciativa para compartir oportunidades para jóvenes. Mawetix, ¿se llama? Mayutix. Mayutix. Sí, desde becas, olimpiadas, competencias, toda información nucleada para un poco democratizar el acceso a todos esos recursos. Y de hecho voy a compartirlo a escuelas, universidades, y siempre que me consultan o me pidan consejos sobre distintas cuestiones vinculadas así a qué camino ir siguiendo, tratar de brindarse, porque realmente es un apoyo muy, muy importante y que puede ser muy fructífero. Entonces, ¿les dirías que sigan lo que más les gusta hacer o que busquen cuáles son las 4 o 5 carreras que todos estamos viendo para el futuro? ¿Qué les dirías? No, realmente qué es lo que les gusta hacer o cuáles son los problemas que realmente les apasionan y a través de qué forma o qué herramienta o de qué camino se podría llegar a abordar esa problemática y realmente seguir por esa vía, poder realmente ir hacia ese problema o ir a través de esa herramienta que les interesa, pero sí, sin ninguna duda, no frenarse por cuáles son las cuestiones que pueden ser más aconsejables en líneas generales, sino específicamente lo que les gusta a ellos. Rocío, ¿ves mayores desafíos para las mujeres en el primer empleo o pensás que ya está zanjada esa brecha? No, obviamente que veo mayores desafíos para las mujeres en los primeros empleos. Nosotros trabajamos con foco en mujeres, entonces la mayor parte de nuestro staff externo a la fábrica, porque les damos trabajo para hacer en sus casas, que también a veces es un tema con las mujeres. La mayoría de las mujeres que trabajan con nosotros tienen 2 a 4 hijos, entonces también les cuesta bastante conseguir un trabajo que las tiene afuera de la casa todo el tiempo, y eso es una primera barrera. Pero también, no sé, como que la mujer a veces, muchas veces posterga como su capacidad de trabajo, entonces recibe menos oportunidades. ¿Qué le podemos pedir a las empresas para que haya una mayor inserción y que la mujer pueda tomar esa decisión de trabajar? ¿Cuáles son las facilidades que nos faltan para poder llegar a eso? Bueno, desde ya tener en cuenta la licencia de maternidad para los dos sexos sería como totalmente transformador. No sé si estamos cerca de eso, pero el hecho de que el otro día lo hablaba justo en uno de
estos eventos de mujeres. El hecho de que la mujer se plante igual que el hombre, que tenga las mismas preocupaciones el hombre que la mujer, ya nivelaría muchísimo las cosas. O sea, que el hombre también tenga que hacerse cargo de cosas de la casa, de los hijos y de la maternidad y la paternidad por igual, cambiaría completamente el panorama. Pero bueno, en una primera instancia creo que las empresas tienen que también darse cuenta del valor que traen las mujeres a las empresas y de esa forma tratar de ver cómo poder avanzar con ellas sin limitar su crecimiento profesional. Pero me parece que también está en el interés de las empresas y muchas empresas ya lo están haciendo eso. Rocío, Jerónimo, Emanuel, Damián, 4 historias de 4 que se animaron, no desde la más simple creo, pero que nos demostraron que se puede seguir los sueños. Gracias chicos.